Bueno, muchas gracias y muchas gracias a todos y todas las que estáis escuchando aquí. Estaba yo escuchando a Fermín y justo hace nada, porque aquí en Barcelona ahora precisamente son las 6 de la tarde y acabo de tener una visita. He tenido 3 visitas online esta tarde, bueno, entre mediodía y tarde, y digo, madre mía, hablando de terapia en tiempos difíciles para todos. Yo soy psicóloga clínica, el máster en psicología clínica y de la salud lo cursé precisamente en ISEP. Yo soy un poco historia de la casa en el sentido de que he sido alumna de ISEP, he estado donde estáis vosotros ahora y ahora pues me veo aquí desde hace más de 5 años dando clases, ¿no? Tiempos muy complicados, ya en las masterclass que hacíamos en ISEP antes de la pandemia, ya los psicólogos que trabajamos con población mayoritariamente infanto-juvenil, aunque yo también trato adultos, ya veníamos anunciando, ¿no?, la dificultad con la que nos vamos a encontrar los psicólogos, a los que yo llamaba un poco psicólogos 5.0, ¿no? Es decir, que está por venir, que está por venir con la aparición de las redes sociales, con el aumento de la violencia, por ejemplo, entre los jóvenes, con el aumento de ciertas sustancias, y encima tenemos a los llamados pandemials. Sabéis que a la gente le gusta poner etiquetas a todo, ¿no? Ya se habla de pandemials, de una generación, no se sabe muy bien si perdida o no, pero sí tocada, ¿no? La, la, el objetivo de la charla de hoy, y voy a intentar ir muy rápido porque yo me enrollo muchísimo, y lo estáis viendo, estoy en la presentación y llevo a 3 minutos hablando. Lo que quiero es reflejar un poco cuál es el trabajo que yo hago diariamente. Lo hago en términos bastante generales, ¿no? Tenéis la presentación, porque en una hora creo que esta conferencia, esta ponencia podría tener perfectamente unas 10 horas lectivas si cojo cada uno de los apartados y los desarrollo. Pero la idea que quiero transmitir hoy es, básicamente, creo que es muy importante generar un contexto. Yo durante los últimos años me he ido formando mucho en las terapias de nueva generación, la ACT, ¿no?, la terapia de aceptación y compromiso, la Acceptation and Therapy and Commitment Therapy, que se llama en inglés, y sobre todo me interesa mucho cada vez más, y la realidad sí me lo muestra, lo que se llaman las terapias contextuales, que serían también de tercera generación. Todos los que nos dedicamos a salud mental se nos forma con una visión muy clínica sobre lo que es la psicopatología, sobre los manuales, sobre los diagnósticos diferenciales, sobre si cumple o no cumple sintomatología. Y yo, después de 20 años de práctica clínica, yo me formé en la Universidad de Barcelona en el paradigma cognitivo-conductual, que sigo creyendo que es el que realmente funciona. Creo que se queda corto porque hay algo fundamental a la hora de tener delante a un paciente. Ya puede ser un chico de 13 años, una chica de 15, una señora de 69 años o un señor de 46, que tienes que entender y comprender el contexto de la persona. Como me gusta hablar de contexto y me gusta ser muy visual, he querido empezar por dónde estamos, qué nos ha pasado. No os preguntáis muchas veces, muchos pacientes me lo cuentan, ¿no? Están con una época de incredulidad todavía, de aceptación de lo ocurrido. Es de dónde venimos. De golpe y porrazo celebramos el fin de año de 2019, todo el mundo ahí celebrando las campanas, las 12, el año 2020, qué cifra más bonita, ¿verdad? El año 2020, los felices años 20, ¿no? Y al cabo de 3 meses el mundo se para. Y me gustaría, de hecho, me gusta empezar por 2 portadas de New Yorker que yo, cuando las vi, dije, estas las tengo que utilizar en alguna charla para entender un poco a lo que me refiero cuando hablo de lo que es contextual. Intentad visualizarlas en el año 2018. ¿Entenderíamos estas portadas en el año 2018? Por ejemplo, la de la izquierda, ¿no? Veríamos, sí, un personal sanitario, veríamos una señora que está saludando como a su familia, un montón de gente, todos parapetados, veríamos a un sanitario tomándose un café, ni siquiera se ha quitado la ropa de trabajo en la vía del tren. Quizá lo contextualizaríamos como, madre mía, qué mal está, ¿no?, la sanidad.
pero no le daríamos el sentido que le damos ahora. Después de haber vivido la pandemia, vemos estas dos imágenes de New Yorker y enseguida nos damos cuenta de lo que hemos vivido. Seguimos. La foto de arriba la vemos en 2018 y la pregunta que nos haríamos es, ¿pero esta gente qué hace en su casa? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿No? ¿Qué es lo que está pasando aquí? No lo entenderíamos. La de abajo ya ni os cuento, la de la izquierda, ¿no? Ese distanciamiento físico. Se le ha llamado erróneamente distanciamiento social. Cuando los medios de comunicación empezaron a hablar de distancia social, y nos empezaron a consultar a psicólogos al principio, qué podemos hacer, qué mensajes le podemos dar a la población, tenemos miedo, tenemos incertidumbre, cómo podemos mantener distancia social. Algunos de nosotros incidimos mucho y dijimos, no habléis de distancia social, hablad de distancia física, porque no necesitamos distanciarnos socialmente. Podíamos hacerlo a través de pantallas, pero obviamente si vemos estas imágenes, lo primero que pensaríamos, repito, en otro contexto, incido mucho en el contexto, sería qué gente más rara, ¿no? ¿Por qué mantiene tanta distancia? La foto de la derecha indica claramente una familia que, bueno, sí, se están hablando, un abuelo, un papá y un niño, y de entrada lo que nos parecería es, bueno, puede ser que la abuela viva a lo mejor en México y el padre o este señor viva en Madrid y este niño que es un sobrino o vete tú o que a saber quién es, a lo mejor vive en Italia. Por eso se comunican telemáticamente. Estas imágenes, yo tengo pacientes que me las han contado que se han producido viviendo justo en la calle de enfrente. Hay niños y niñas cuyos abuelos han sido cuidadores durante muchísimo tiempo, que estuvieron 3 meses sin verles en absoluto y luego manteniendo distancias y poderlos tocar. Ha sido duro. Ha sido duro porque el mundo se nos para. Se nos para. Si vemos estas imágenes que son de Italia, creo que lo de abajo es Nueva York, si no me equivoco, Londres, y evidentemente es casi imposible reconocer el Big Ben de Londres, ¿no? Si lo hubiéramos visto hace 3 o 4 años, nos hubiéramos imaginado que se estaba rodando una película y que habían cortado el acceso a los seres humanos de la circulación para simular, vete a saber qué, quizá un apocalipsis zombie donde ya no queda ningún humano, pero no, eso es real. En ese momento estábamos todos y cada uno de nosotros encerrados en nuestras casas, incluidos niños y adolescentes. Y luego hablaremos también de cómo niños y adolescentes se les ha atribuido ciertas características a nivel de resiliencia que luego se ha visto que quizá no tienen tanto y luego se les ha estigmatizado por otro lado al no entender las conductas propias de adolescentes tras el confinamiento. Pero bueno, ya hablaremos de esto, es un poco las problemáticas que veo a día de hoy. Este quizás es uno de los vídeos que a mí más me impactó en su momento y creo que es un vídeo que voy a guardar y que voy a revisar dentro de 10, 15, 20 años para darnos cuenta de lo que hemos vivido. Os pongo en contexto. Lo que veis es un niño, está dentro de su domicilio, el niño va a salir un momento fuera del domicilio, justo en el vestíbulo, en el hall, donde está el ascensor, y el padre es sanitario y acaba de llegar de una jornada bastante dura durante la primera ola de COVID, y los que sois profesionales, que me estáis viendo, que sois mamás y papás, sabéis lo que es llegar a casa tras una jornada muy dura y que venga tu hijo a abrazarte y que tengas que impedir que lo haga, ¿no? Este es el vídeo. Lo pongo un poco en bucle 2 veces, ¿no? Al padre le sale el impulso de abrazar a su hijo y en cuanto su hijo sale es no, 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 no. No sé si tiene edad suficiente o la tenía en ese momento el niño para entender que papá me está rechazando, papá no quiere que le abrace, papá está llorando, ¿qué está pasando aquí?
Esto es durante la primera ola, han pasado 2 años y medio ya. Para este niño han pasado 2 años y medio, que ha ido pasando durante todo este tiempo y cómo le ha podido afectar a él y a todos los niños de edad, de población, por edad, y cómo lo están gestionando. ¿Y qué es lo que nos estamos encontrando los psicólogos infantojuveniles en las consultas? Que esté relacionado con el contexto del que estamos viviendo, el contexto en el que estamos viviendo. Cabe recordar, para entender un poco qué es lo que ha ido sucediendo, de dónde venimos. Venimos de una pandemia, venimos de una fase de confinamiento, venimos de una fase de desconfinamiento, estamos en una transición hacia el nuevo orden sin pandemia, pero con convivencia con un virus. La ciencia nos ha permitido podernos poner vacunas y acabar con el desastre que fue durante los primeros meses. Yo misma hoy, me vais a perdonar, pero todavía tengo restos del maldito virus que después de presumir de ser la resistencia de no haber cogido el COVID-19 en 2 años y medio, lo cojo hace 2 semanas o hace casi un mes y todavía tengo un poco de secuelas en la garganta, ¿no? Que hubiera sido quizá si nos hubiera pillado esto en un momento donde ni siquiera habían vacunas, ¿no? ¿Qué le ocurre al ser humano? ¿Qué nos ha ocurrido a las personas durante el confinamiento? Vamos a hacer una aproximación a la población en general. Vamos a abordar un estudio que se publicó aquí en España desde el Colegio Oficial de Psicología de Madrid y en colaboración con la Universidad Complutense de Psicología de Madrid, donde ya empezaban a observar bastante pronto que todo esto iba a tener un impacto psicológico. De hecho, se hablaba de la pospandemia coronavírica, por llamarla de una manera, o del post-COVID, y se empezaba a hablar de que la verdadera pandemia vendría después de ser una pandemia llamada psicológica o de un incremento sustancial de los trastornos mentales. ¿Qué ocurre cuando se nos confida? ¿Qué nos pasó? ¿No? ¿Qué pasa por nuestra mente? A ver, en un primer momento ocurre como casi en todo lo que nos ocurre cuando las cosas no nos gustan, ¿no? Es ese momento de incredulidad. Perdonad si miro hacia aquí, pero tengo la presentación que la estoy siguiendo por aquí, porque aquí con todo lo de Zoom no puedo leerlo bien. Este primer momento está muy marcado por la confusión y por el miedo provocados por una gran cantidad de información que es imprecisa y por la proliferación sobre rumores que a veces eran realmente dudosos. El tema de la información es muy importante en la génesis, el origen, en el mantenimiento y en la cronificación de los trastornos de ansiedad, especialmente en la población infantojuvenil. Luego veremos qué tenemos que hacer con la información. Un exceso de información es llamada en muchas ocasiones infoxication, es decir, no necesito tanta información porque llega un momento en que esta sobreinformación puede generarme una alteración del estado de ánimo y puede generarme una ansiedad que quizá no tendría si no tuviera tanto acceso. También es cierto que no puedo vivir de espaldas a la realidad, porque entonces estaría siempre en un estado de negación. Pero tenemos que ir con muchísimo cuidado a la hora de cómo damos la información y cómo la presentamos, sobre todo a personas de ciertas edades, ¿no? Los niños, los adolescentes, todos pasamos por esa primera fase de que me tengo que encerrar en casa, nos tenemos que encerrar, pero ¿esto qué es? Si este virus venía de China, si parecía que era un constipado, era una simple gripe y estamos de golpe por brazo todos encerrados y viendo noticias realmente alarmantes, porque ahí se ponía en jaque, por decirlo de algún modo, ¿no? Ahí de lo que se está hablando era de la vida o la muerte, de la salud, de uno de los bienes más preciados. Pasamos a una fase de preparación. ¿Qué ocurre aquí? Aquí empezamos a cambiar los planes, ¿no? Aquí empezamos ya a almacenar suministros, empezaba a haber escasez de ciertos productos. En España, por ejemplo, no sé si ocurrió en el resto del mundo, pero hubo como tiene una explicación desde la psicología social, ¿eh? Casi todo tiene una explicación desde la psicología. Se produjo el efecto de
desapareció el papel higiénico de los supermercados. Y yo pensaba, pero si eso no se come, ¿cómo es posible, no? Todo es posible por lo que decíamos antes de la información y por cómo la mente humana funciona. Se hizo viral un vídeo en Australia donde en un supermercado no quedaba papel higiénico. Ese vídeo se viraliza, llega a muchísimas partes del mundo, entre ellas aquí en España, y la psicología social, o la psicología nos lo explica, es la profecía autocumplida. ¿Qué es la profecía autocumplida? Bueno, yo estoy pensando en que algo va a ocurrir y de una manera u otra dirijo mi conducta de acuerdo a esa creencia y al final esa creencia que no está fundamentada en ningún hecho acaba ocurriendo. Yo veo ese vídeo, creo que el papel higiénico se va a acabar y lo que hago es ir al supermercado y comprar 5 veces más papel higiénico del que tendría que comprar. Conclusión, al final se acaba el papel higiénico. No es más que fruto del pánico de ese momento, ¿no? Estamos incrédulos, nos aclimatamos, nos vamos un poco planificando, vamos haciendo acopio de cosas. A todo esto, imaginad las familias, padres, madres y los niños y niñas de todo el mundo viendo que el mundo de los adultos se había vuelto loco. ¿Qué es lo que está pasando? Porque les estaba faltando lo principal, la seguridad, ¿no? Había desaparecido un poco a esa seguridad en la que vivían. ¿Cuál es la siguiente fase por la que se pasa en un estado de confinamiento? Es el ajuste. Ahí ya nos empezábamos a adaptar el día a día y ya empezábamos a ser conscientes de la realidad, de las restricciones, de las situaciones, de todo lo que estaba surgiendo. Hacíamos nuevas rutinas. Yo vivo en el centro de Barcelona, habéis podido escuchar la policía, una ambulancia, vivo justo en el centro de Barcelona. Son edificios grandes, hay balcones, es una zona donde mayoritariamente viven personas. Y cuando salía por la ventana, que no lo he vuelto a ver, no lo vi antes y no lo he vuelto a ver nunca más, la gente estaba haciendo gimnasia en el balcón. Era una nueva rutina. Yo dejé de ir durante un mes y medio, casi 2, a hacer visitas presenciales, hice visitas online y estaba, pues como esta chica que está aquí, como muchos de vosotros y de vosotras, estaba haciendo terapia online y entre terapia y terapia en la cocina haciendo las lentejas, poniendo la lavadora, muy mona de aquí, pero abajo, igual que hoy, en pijama o a lo mejor en zapatillas, ¿no? Nos estábamos ajustando un poco a esa realidad del teletrabajo, a pasar muchísimas horas en casa y a decir, bueno, como parece ser que va para largo, nos vamos a ir ajustando, ¿no? De lo anterior, del ajuste, nos vamos a la aclimatación, que no es exactamente lo mismo. ¿Vale? Aquí ya tenemos las rutinas establecidas, ya llevamos 2 meses y pico, un mes y pico, y aquí ya empezamos a tener esa parte de nuestra mente que nos dice, no puede ser todo trabajo, no puede ser todo rutina, vamos a hacer esto un poco más liviano, más alegre, más divertido, y empezamos a descubrir aspectos positivos de algo que no lo es. De hecho, aquí sí que es cierto que con el tiempo nos hemos dado cuenta que a lo mejor no, pero esto es por desconocimiento de la naturaleza humana. Yo creo, recordar al principio que todo el mundo, casi todo el mundo decía que de esta pandemia vamos a salir mejores, que seremos mejores personas, que no seremos tan egoístas, que empezaremos a valorar lo que es realmente importante, ¿no? El contacto con nuestros seres queridos, el poder hacer una llamada. No. Esto al ser humano le ocurre cuando aquello que desea no lo tiene, pero cuando vuelve a cierta rutina y cuando vuelve a tener lo que antes no tenía, se adapta a esa nueva normalidad y volvemos otra vez a ajustarnos al mundo egoísta y poco empático en el que vivimos. Pero sí que es cierto que hubo un momento en el que se reforzaron lazos, quizás, ¿no? En el que nos dimos cuenta, y muchos padres y madres me decían cuando hacíamos terapia online, qué bien que nos ha ido esto, Sonia, ¿no? Nos hemos dado cuenta de que estábamos trabajando todo el día, de que llegábamos a casa, de que no nos ocupábamos casi de los niños, de que no teníamos ganas de jugar y ahora los niños están encantados. Encantados porque nos tienen todo el día en casa, vemos películas, vemos series, incluso de lo malo sacamos algo bueno. Después de esa aclimatación,
viene lo que se llama la resistencia. Primero, no nos creemos lo que está pasando, nos vamos preparando, vamos cogiendo alimentos, nos vamos ajustando, nos vamos aclimatando, pero luego, y esto he pensado un poco en el tema de la resiliencia psicológica, pensad también en niños y adolescentes, ¿no? Aparece la resistencia en el sentido de que ya va aumentando la tensión con el paso del tiempo ante tantas restricciones, ante una vida muy limitada. Y esto nos afecta diariamente en el estado de ánimo y en las relaciones personales. Y además se va agravando porque tampoco sabíamos, teníamos una incertidumbre de cuándo va a acabar esto, cuándo va a acabar el confinamiento, cuándo voy a poder abrazar, cuándo voy a poder salir, cuándo va a salir una vacuna, cuándo se acabará esta pandemia. Ahora pensad en un grupo muy especial de edad. Pensad en chicos y chicas de 13, 14 a 20 años. Cuando una de las cosas principales que son más importantes para ellos es lo que se llama la relación de iguales, el contacto. Sí que es cierto que mucha gente decía, no, pero son niños digitales, son niños que han nacido con un móvil en la mano, con una tablet, están acostumbrados a hablarse por WhatsApp. Sí, están acostumbrados a hablarse por WhatsApp, es cierto, pero están muy acostumbrados también a tener contacto físico. ¿Sabéis lo que es para un adolescente estar encerrado en casa con su padre o con su madre? Eso para algunos fue una auténtica tortura. Hubo un grupo de chicos y chicas y de niños y niñas que en especial lo pasaron bien y tuvieron la paz mental que no tenían antes de la pandemia. Y eran aquellos chicos y chicas que eran, que eran acosados en el colegio, chicos y chicas que sufrían bullying. ¿Por qué? Imaginaos lo que supone para un niño o una niña que tiene que ir diariamente, tiene que hacer frente diariamente al colegio, a un estrés, al no querer ir, al ser maltratado por sus propios compañeros, al ser acosado por sus propios compañeros, de vuelve por hacer estar en casa tranquilo sin esa amenaza. El problema y los trastornos de ansiedad y las fobias escolares y las fobias específicas aparecieron con el desconfinamiento. De manera que tenemos una psicopatología, por llamarlo de algún modo, periconfinamiento, es decir, una psicopatología durante el confinamiento, pero también hay una psicopatología post-confinamiento. Cuando nos pensábamos que después de que pudiéramos salir ya de casa, de que la cosa estuviera un poquito mejor, de que la incidencia bajara, que esto íbamos a estar muchísimo mejor, y no. Ahora estamos viendo las secuelas, porque en toda experiencia traumática, y no deja de ser ciertamente una experiencia traumática a distintos niveles, no todos lo hemos vivido igual. Hay gente que ha estado muy enferma, hay gente que ha perdido seres queridos, hay gente que ha perdido el trabajo, hay gente que ha perdido amigos. Y eso es una experiencia traumática. Y esas secuelas las estamos observando ahora. Durante el confinamiento observamos, digamos, un tipo de trastorno mental o de afectación afectivo-emocional, y ahora estamos viendo otras cuestiones, todas contextualizadas con los tiempos que nos han tocado vivir. Luego viene un alivio, ¿no? Cuando ya, por fin, ¿no? Ya puedes salir, empiezas a ver que vuelven a reabrir ciertos negocios. Pongo la imagen esta de la peluquería porque fue una de las cosas que más boom tuvo, ¿no? Era muy difícil coger cita en una peluquería en las grandes ciudades porque todo el mundo quería la peluquería después de 2 o 3 meses sin poder haber ido, ¿no? Y era francamente difícil y la gente, ¡ay, qué bien!, que ya estamos vislumbrando un poquito el final de toda esta situación, y realmente nos sentíamos felices, ¿no? ante la posibilidad de poder rehacer la vida con normalidad. Pero cuidado, porque luego viene el miedo. ¿Cómo es posible? Me voy para atrás. Alivio. ¿Y por qué, Sonia? Después viene miedo, ¿no? Porque después del alivio nos asaltan las nuevas preocupaciones, es decir, la pospandemia. O vivir en pandemia sin que haya una alarma sanitaria tan grave como pudo haber en la primera ola, ¿no? Preocupaciones sobre seguridad laboral, académica, financiera. Es el momento en que empezamos a ver que las consecuencias de todo esto iban a ser serias y evidentes. Lo volvimos a vivir cuando parecía que salíamos de esta el 20 y pico de febrero, cuando Rusia decide invadir Ucrania.
Y de nuevo, otra vez, ¿no? El miedo a la inseguridad económica, que cuando hablamos de inseguridad económica, hablamos de estabilidad emocional también. El dinero da la felicidad, no, el dinero da seguridad y la seguridad da felicidad. Y felicidad, bajo mi punto de vista, entendida como tranquilidad. ¿Qué es ser feliz? Me preguntan muchas veces. Yo digo, estar tranquilo, estar en paz, poder comer, poder pagar la luz que está iluminando mi cara, poder pagar el agua, poder pagar el colegio de mis hijos. Esa es la auténtica felicidad, poder tener salud. Pues todas estas cuestiones están seriamente amenazadas. Y aunque a la población infanto-juvenil no le afecta directamente porque no es población activa laboralmente hablando, sus padres lo están viviendo. Y el estrés se traspasa y se vive en casa. Lo que os decía, se hace un estudio y dicen, sí, realmente el estudio se hizo del 15 al 22 de marzo del 2020, o sea, llevábamos una semana de confinamiento y se hace en España, se cogen a 2.000 personas de 17 comunidades distintas, se hace una serie de preguntas desde la Facultad de Psicología de la Complutense de Madrid y llegar a las conclusiones de que realmente aquí ha habido una afectación psicológica importante en población general. Hasta tal punto que es noticia. Se hace una nota de prensa de eso y se le dice a las personas, tenemos un serio problema de depresión, tenemos estrés, tenemos insomnio, tenemos ansiedad y tenemos problemas psicológicos derivados del confinamiento. Pero cuidado, porque perduran meses o años. Y como pone aquí, así lo advierte un equipo de psicólogos de la Universidad Complutense en el primer estudio, han habido muchos después. ¿Qué ocurría aquí? ¿Qué se hablaba de población adulta? Yo veía estas noticias y pensaba, ¿y la población infanto-juvenil? ¿Qué pasa con la población infanto-juvenil? Y entonces empezaban aquí a surgir una serie de mitos y falsas creencias acerca de la salud mental de niños y adolescentes que tenéis que tener siempre muy en cuenta y que luego veremos. Porque como profesionales tenemos que estar absolutamente informados, convencidos y tenemos que tener muy claro que esas creencias no son verdad, porque pueden incluso, si llegamos a creer eso, puede que nuestra actuación, nuestra intervención profesional sea negligente. Repito, se hace todo este estudio y se llega a la conclusión de que está afectando. Un elevado porcentaje de personas tenía síntomas intrusivos de alerta, reacciones de ansiedad, problemas para dormir. Toda esta sintomatología no se relacionaba con una ansiedad reactiva a algo temporal, sino que correspondía realmente a un cuadro de estrés agudo que en muchos casos necesitaba, aparte de psicoterapia, tratamiento psicofarmacológico. Y además había un alto porcentaje de personas que se encontraban en situaciones de riesgo. Y siempre que hablamos de personas y siempre que hablamos de adultos, tenemos que pensar que detrás hay población infanto-juvenil también. No, ya avisaban de que, por favor, no minimicemos la importancia de estas reacciones iniciales. Iniciales no, está mal escrito, iniciales. Es un estudio de marzo del 2020. Nos avisaban los problemas psicológicos derivados de esta pandemia y de la cuarentena y de otras pandemias que se han estudiado, como pudo ser la gripe española, van a perdurar meses o años, con lo cual ya a los profesionales de la salud mental se nos lanza un mensaje. Y el mensaje es el siguiente. Por favor, hagan intervenciones tempranas para evitar la evolución hacia problemas psicopatológicos posteriores. Y los ha habido y los está viendo. Y a nivel institucional se hizo mucha campaña visual televisiva, pero poca traducida en la realidad. Hay mucha gente, yo me dedico a la psicología privada, trabajo en el ámbito privado, no trabajo para ninguna institución pública, y aquellas personas que conozco que me comentan que acceden a instituciones públicas con casos graves de trastornos mixtos, ansioso-depresivos o incluso trastornos por estrés postraumático,
la próxima cita que le dan es dentro de 3 o 4 meses o 5. Y en algunos casos hay ideación suicida y en algunos casos ha habido tentativa suicida. Y estamos hablando de población infanto-juvenil. Y les están diciendo que es que hasta dentro de 4 o 5 meses no te podemos asignar un profesional de la salud mental. Ese es otro problema también, y ese sería a lo mejor tema de un congreso, ¿no? La poca importancia que se da a nuestra profesión, pero eso es lo de menos, es la poca importancia que se le da a la salud mental. Hemos visto adultos, hemos visto población general. La pregunta que lanzamos es cómo le afecta en población infanto-juvenil y cómo se interviene en población infanto-juvenil. Yo cada vez que veo esta imagen se me pone como un nudo en la garganta, ¿no? Porque además la verdad es que los niños delante de este tipo de situaciones en muchas ocasiones nos dan ejemplo a los adultos de responsabilidad y de lo que hay que hacer. Recuerdo que se hizo viral una imagen donde se veía un montón de personas adultas en una tienda en plena pandemia sin hacer ningún tipo de cola ni sin mantener ningún tipo de distancia física. Y veías un niño muy pequeñito de unos 6 años que estaba pobrecito ahí haciendo cola con su mascarilla y manteniendo la distancia física, y dices, madre mía, ¿no? Un niño de 6 años es capaz de entender la realidad, es capaz de asumir esta responsabilidad, y tú como adulto, ¿no? Entonces, han sido ejemplo de mucha cosa, de muchísimas cosas, pero también se les ha otorgado una responsabilidad que no tienen por qué tener. Y se ha llegado a decir que ellos son capaces de soportar mucho más de lo que podemos soportar los adultos. Y no es del todo cierto, porque ahora muchos lo están pagando con creces. Aquí tenemos ya un primer estudio, ¿vale? Lo que nos dicen desde el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, a ver, sí, desde el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid nos dicen, hicieron una previsión de cuál iba a ser el pronóstico de nivel de afectación inmediata durante la cuarentena, específicamente en población infanto-juvenil, porque todos los estudios que se realizaban eran sobre adultos. Entonces ya en un primer momento nos dicen, durante la cuarentena, ¿qué ha ocurrido? Durante la cuarentena se ha visto que menores de 2 años lo que les pasaba es que echaban de menos a cuidadores como abuelos. Aquí, por ejemplo, en nuestro país, supongo que como en la mayoría de países, a día de hoy, como vivir es tan caro, se hace necesario que tanto los padres y las madres tengan que trabajar los dos para poder sacar adelante la familia. De manera que los horarios laborales son bastante incompatibles con los horarios escolares. Y yo aquí vivo en una zona en la que tengo 2 colegios, uno de ellos es al que yo fui, y a las 5 de la tarde y a las 9 de la mañana, que es cuando los niños entran en el colegio, ves un montón de abuelitos que los llevan, ¿no? Pues de golpe y porrazo, menores de 2 años echan de menos a cuidadores como abuelos. ¿Cómo lo muestra un menor de 2 años? Pues con inquietud, se sentían molestos por la nueva situación. Observaron también durante la etapa escolar qué ocurría. La etapa escolar ya sería desde los 3 años, sí, correspondría a lo que sería P3, P4 aquí en España, hasta lo que sería un poco primaria, ¿no? Luego ya no seríamos adolescentes, que estaríamos hablando ya de niños de 12 a 19, 18, 19 años. Esa primera etapa escolar lo que se ve es que como ya tienen más nivel de conciencia y su nivel cognitivo es superior que un menor de 2 años, ya mostrarán preocupación por la situación. Muchos niños se preocupaban por su propia seguridad y por la de sus cuidadores, además de por el futuro, algo que no era normal observar en esta población antes de la pandemia. No es propio que un niño de esa edad tenga esa preocupación acerca de, le puede pasar algo a mis padres, vamos a poder vivir, porque escuchaba que si su padre se quedaba sin trabajo, de que se habían 200, 300 muertos al día, de que, abro paréntesis, yo les recomendaba mucho a mis pacientes, sobre todo, por favor, con los menores en casa, cuando veáis las noticias que estén acostados, no quiero que vean esa sobreinformación de lo que está ocurriendo. Tampoco quiero que vivan a espaldas del mundo. Lo peor que se puede hacer es
educar a los niños en los mundos de Yupi, alejarlos de la realidad porque no los hacemos autónomos, independientes ni seguros, ¿no? Los sobreprotegemos, pero cuidemos la información que les demos, porque no sabemos los recursos internos que tienen para poderla gestionar. Y muchos de los problemas que veo ahora son las secuelas de no haber tenido recursos internos para poder gestionar una sobreinformación. Y son niños con unas características de personalidad y con unas características clínicas que se han ido desarrollando durante la cuarentena y durante todos estos últimos meses que antes no tenían. Niños hiperreflexivos que se preocupan con ansiedad anticipatoria porque han vivido casi 2 años de su vida con la incertidumbre y la sobreinformación en su casa, ¿no? Los adolescentes, aquí ya pasamos a la época en que la ansiedad ya no se traduce en miedo, en lloro, en querer más estar con papá o con mamá, sino que aquí se traduce en conducta disruptiva o desafiante. Yo nunca me canso de decir que en muchas ocasiones detrás de un trastorno de conducta no tengo una persona agresiva, tengo una persona enfadada o tengo una persona triste. Pero un adolescente lo que hace es manifestarlo a través de un trastorno de conducta. También es cierto que muchos trastornos de conducta se adquieren por modelado, por aprendizaje vicario, ¿no? Y sobre todo en contextos de violencia que por ejemplo, vemos en el máster que doy en ISEP de violencia intrafamiliar, se ve, ¿no?, cómo se gesta un patrón violento dentro de la violencia intrafamiliar. ¿Qué ha ocurrido? Pues que la preocupación de los padres o cuidadores por la situación que ellos también estaban viviendo afectó a la capacidad que tenían para poder reconocer y dar respuesta a todas estas señales. De manera que cuando se ha dado respuesta a las señales de sufrimiento emocional o psicológico de niños y adolescentes, pues llevaban un tiempo ya cronificadas, llevaban un curso y un transcurso sin intervención preventiva o sin intervención precoz, porque los propios padres o cuidadores tampoco gozaban de suficiente salud mental como para poder hacerse cargo de la salud mental de los adolescentes o de los niños. Pensad que en muchas ocasiones es muy difícil de ver y de percibir el trastorno en niños y adolescentes porque verbalizan poco. Los niños que han vivido una pandemia son mucho más propensos al trastorno de estrés agudo y de adaptación al dolor. Un 30% de niños que han sufrido pandemias cumplen criterios de trastorno por estrés postraumático. El trastorno por estrés postraumático, si nos vamos a la clasificación CIE, dentro de lo que serían todos los trastornos de ansiedad, es uno de los que reporta mayor gravedad por cronificación, por multisintomatología, por duración en el tiempo y porque el paciente vive y revive constantemente la situación traumática a pesar de haber pasado semanas, meses o años como si hubiera ocurrido ayer. Es bastante, de los trastornos de ansiedad, yo diría que es uno de los más limitantes, el trastorno por estrés postraumático. Y estamos hablando de un 30% en población infantil. Eso es una barbaridad. ¿De acuerdo? ¿Qué nos decían? A ver, voy hacia atrás, ¿eh? Afectación inmediata. ¿Qué es lo que va a pasar durante la cuarentena? Vale, vámonos más allá. ¿Qué va a pasar a medio, a largo plazo? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que vamos a tener una población infantil con predisposición o padecimiento de trastornos psicológicos que presentan sintomatología tanto ansiosa como depresiva una vez ha finalizado la cuarentena. Y así ha sido, porque lo he corroborado en la consulta. Realmente ha sido así. Tenemos un problema, tenemos una cantidad de chicos y chicas y de niños y niñas con cuadros ansioso-depresivos. Niños con rasgos caracteriales de introversión, intensifican la timidez, sintomatología ansiosa y anticipación aprensiva. El rasgo caracterial de introversión e intensificación de la timidez se puede deber también a que hay niños y niñas a los que la pandemia, confinamiento de pandemia, y la reducción del contacto físico con sus iguales les ha cogido justo en una edad en la que tenían que haber desarrollado esas habilidades. Y además tenemos que tener en cuenta, no tengo ninguna por aquí, tenemos que tener en cuenta que hemos sido así. ¿De acuerdo?
hay muchos niños que han visto esto, no han visto si estaba así o si estaba así, porque sí que es cierto que los ojos son el espejo del alma, pero una cara tapada con mascarilla, con niños que están desarrollando precisamente sus habilidades sociales, su socialización y tener que estar con niños y niñas y adultos y profesores sin ningún tipo de interacción, pues la mascarilla, aunque parezca una memez y una cuestión poco seria, pero es que es así, aparte de que ha producido dificultades y cierto retraso a la hora de adquirir el lenguaje, niños que estaban en fase de adquisición del lenguaje porque no podían leer los labios, también es cierto que se han perdido mucha de la expresión emocional y mucha de la interacción. Y eso es algo que con el tiempo vamos a tener que ir recuperando. La sobreinformación, lo que os decía antes. Hay niños que han recibido tal sobreinformación, por un lado ha sido excesiva e inadecuada por edad. De manera que tenemos casos que sin serlo se parecen mucho a un TOC, a un trastorno obsesivo compulsivo. Tengo niños me cumplen criterios de DSM de trastorno obsesivo compulsivo sin llegar a serlo. Y cuando te das cuenta es que ha habido una sobreinformación en esa casa, por lo que sea, acerca de la situación vivida y realmente lo han pasado mal. Recordaos aquí que desde hace relativamente poco en el DSM el TOC ya no se incluye dentro de la familia de los trastornos de ansiedad, sino que tiene entidad propia. Hasta hace relativamente poco, cuando hablábamos de trastorno de ansiedad, teníamos trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico, trastorno por estrés postraumático, el TOC ya no. El trastorno obsesivo compulsivo se considera que es un trastorno con entidad propia. Pues hay una cantidad de niños y niñas con sintomatología cercana a TOC que no hubieran desarrollado esa sintomatología de no haber vivido en el contexto de pandemia en el que hemos vivido. Nos vamos a la prensa de adultos, como hemos visto antes, y meses más tarde, que los niños siempre pobres van los últimos, sale UNICEF y nos dice, ha habido efectos de la pandemia en la salud mental de adolescentes y jóvenes. Porque fijaos, confinados en casa, aislados de sus amigos, enfrentándose a la pérdida. Hay muchos niños que han perdido abuelos, todos los abuelos, o padres. Niños, niñas jóvenes que se han visto expuestos a grandes riesgos para su salud mental debido al COVID, ¿no? Y aquí he rescatado un vídeo muy interesante que se le hizo a niños y niñas en el que se les preguntaba qué es lo que más deseas, ¿vale? ¿Qué te gustaría tener? Dime 3 cosas que te encantaría tener en este momento. Lo bueno de este estudio es que de este mini estudio, es que se le preguntó a estos niños y niñas qué es lo que más deseaban en 2019 y decidieron, los autores de la encuesta dijeron, será interesante volver a preguntarle a esos niños y niñas después o durante la pandemia qué es lo que realmente más... Vamos a ver el vídeo. Me gustaría ser youtuber, conocer a famosos, grabar vídeos con famosos, con youtubers, ser rico. Pediría mucha salud para la gente. De mayor, tener una línea de moda. La Play 4 con el Fortnite. Salir por la tele. Me gustaría ser una superheroína. Tener una Nintendo Switch. Que una niña que entró en mi clase pues que tenga también. Poder ir al parque de Harry Potter y hacer el tour yo sola. Hacerme rico. Celebrar la Navidad con toda mi familia, porque siempre la celebro con toda y este año no se va a poder. Poder volver a reunirnos todos. Pues estar con todos los compañeros sin mascarilla. Mucha salud para la gente que le ha pasado mal y lo está pasando mal. Que esto del coronavirus se fuera, porque ya está comenzando a molestar bastante. Quitarnos la mascarilla y que se acabara el coronavirus. Que el año 2021 ya sea como antes. Que el virus se fuera ya. Que acabe el COVID, la pandemia. Que se acabe la vacuna. Que se acabara la pandemia. Que acabara el COVID ya. Que se acabe el coronavirus. Que se acabe la pandemia.
Sí, yo creo que sí. 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 O al menos yo me he dado cuenta de muchas cosas. Pues yo creo que sí, ¿no? Que lo importante es aprovechar lo que estamos haciendo ahora porque no sabemos lo que puede pasar. Nos han enseñado que hay que valorar las cosas que tenemos. Sí, que hay gente que ha perdido familia, amigos, pues yo creo que ahí se dan cuenta de lo que vale esa persona. Que ahora pedimos cosas menos egoístas, menos para nosotros. Que tendríamos que valorar más las cosas más importantes como la salud y esas cosas y no tanto lo material. Queríamos cosas como la Play 4, que era algo no tan importante y lo que no dependía de tu vida ni nada, que podías vivir tranquilamente sin ello y era solo un capricho más. Eso no es lo importante, la verdad. Lo importante es la salud y estar con la familia. La mayoría de gente que se le ha muerto directamente, que no podía ver a sus familias, estaban enfermas, pues le han hecho pues pensar un poco que tal vez tienen que querer más a las personas porque se pueden ir muy rápido. Son más listos que nosotros muchas veces y aprenden a valorar realmente. Cuando decíamos antes, el virus nos hará mejores, yo creo que a ellos sí. A los niños y a los adolescentes, sobre todo a los niños, sí que les ha hecho mejores. Los adultos nos lo tendríamos que mirar un poco más. Porque al fin y al cabo las respuestas del 2012 son propias de un niño de esa edad. ¿Qué va a querer un niño? Pues ir a ver el parque temático de Harry Potter, la PlayStation, pero cuando realmente lo pasan mal, porque lo han pasado muy mal, saben valorar lo que realmente es importante. Creo que a veces es malo, creo que es peor madurar y crecer si realmente pierdes eso. Ojalá nos quedáramos todos siendo adultos, pero con esa filosofía infantil, ¿no? Que desgraciadamente perdemos. A ver, ¿qué pasa? Que no me va ahora. ¿Eh? A ver, ¿estáis por ahí? Ahora. Nos vamos al estudio de UNICEF. Ver los titulares. 27% de las y los jóvenes de la región sintió ansiedad durante la pandemia. ¿Vale? Es un estudio que se hace en América del Sur. 10 adolescentes, esto es lo peor, 10 adolescentes mueren cada día por suicidio. El suicidio es la tercera causa de muerte entre adolescentes de 15 a 19. De 15. Una persona de 15 años que se suicida. O mejor dicho, que muere por suicidio. Yo creo que tendríamos que empezar a cambiar el lenguaje. Cuando decimos esta persona se ha suicidado, es una manera de culpabilizarlo, ¿no? Es como, no sé cómo explicarlo. La gente que se suicida no se suicida porque no valora la vida, se suicida porque no puede más. Entonces tendríamos que empezar a decir muerte por suicidio. Esta persona ha muerto de la misma manera que decimos esta persona ha muerto de accidente de coche, esta persona ha muerto de cáncer, ¿no? Pues esta persona ha muerto de suicidio, ha muerto por suicidio. Tercera causa entre adolescentes de 15 a 19, esto es una barbaridad. El 15% de niños y niñas adolescentes viven con trastorno mental diagnosticado. Claro, a mí me surge una pregunta. ¿Y los no diagnosticados? ¿Cuántas personas tienen acceso a la salud mental? ¿Cuántas personas en todo el mundo? ¿Cuántos padres y madres pueden pagar un psicólogo o una psicóloga a su hijo? Teniendo en cuenta que a nivel institucional quizá no tienen acceso porque son 3, 4, 5 meses de espera. 15% diagnosticado, a saber el porcentaje que no lo está. Y sí, esta última ya os lo puedo asegurar porque lo vivo yo en la consulta. Ansiedad y depresión representan la mitad de los trastornos mentales entre los adolescentes. Cierto. ¿Qué ha pasado aquí? Veíamos los principales efectos en adultos, vemos los principales efectos en población infantojuvenil. Lo que nos está pasando, confinamiento, post-confinamiento, epidemia, crisis económica, aumento, ya os pondré aquí, aumento de la violencia de género, aumento de este mundo medio psicopático con falta de empatía,
con poca educación en valores, con referentes en redes sociales que no lo están haciendo bien. Hay que tener muchísima responsabilidad cuando uno es TikToker, cuando uno es YouTuber. Tú no le puedes lanzar mensajes a la juventud, tienes que tener responsabilidad. No puedes estar lanzando mensajes erróneos. La media de edad de acceso a la pornografía en España se sitúa entre los 8 y los 9 años. Hay niños con 8 y 9 años que están accediendo a pornografía. De forma accidental, sí. ¿Por qué? Ponen palabras, culo, teta, palabras obscenas en el Google y haced la prueba. Si tenéis hijos y hijas, poned un control parental. Recomendad a vuestros pacientes que pongan un control parental, porque tenemos que educar a los niños y a las niñas en ciertos valores y no tenemos que dejar que sean educados por algunos referentes que no son lo mejor. Y cuando salimos de esto, guerra. Está en riesgo la salud. Dicen, está en riesgo la salud de la población. Cuando se habla de población, por favor, hablar de población infantojuvenil también, que se hable de población infantojuvenil. ¿Por qué? Bueno, esto viene a colación de lo que os comentaré luego, ¿no? De los mitos que hay alrededor de esto. 2 de cada 10 niños tienen un trastorno mental diagnosticado, el 20%. Repito, diagnosticado. ¿Cuál es la cifra real de afectación psicológica en población infantojuvenil? ¿Cuánta? Porque trastornos ansiosos y depresivos en según qué franjas de edad, solo, es lo que pone aquí, solo, esto quiere decir que a lo mejor solo 2 de cada 10 accede. El resto no. Ansiedad y depresión representan el 50% de los trastornos mentales diagnosticados, el suicidio. Punto número 5, importantísimo. Importantísimo. Yo personalmente no estoy especializada en el tratamiento de uso ni abuso de sustancias ni en el tratamiento de adicciones. Tengo un equipo que trabaja en eso, entonces en una primera valoración, en una anamnesis, si se prediagnostica un trastorno adictivo, yo no intervengo, sino que lo deriva a profesionales que están especializados en ello. Pero no os podéis llegar ni a imaginar el aumento, sobre todo, de trastornos de la conducta alimentaria. Que muchas de las cuestiones que os pongo aquí, la pregunta es, ¿este panorama hubiera sido el mismo en el año 2022, a 24 de mayo de 2022, sin la pandemia? No lo sé. Todo esto, obviamente, supone un aumento de casi un 2% de gasto público en salud mental infanto-juvenil. También estamos hablando de que para un gobierno es caro no cuidar la salud mental de su población. Le sale caro no cuidar de la salud mental de su población. Aquí, importantísimo, mitos y falsas creencias sobre la salud mental infantil. Primero, un niño con un trastorno mental está dañado de por vida. Es mentira. Mentira. ¿De acuerdo? No, es que ya cuando ya un niño ya presenta estas características o tiene un trastorno ansioso depresivo, tal, ya va a estar siempre así. No es cierto. ¿De acuerdo? Segundo, los trastornos mentales en niños son fruto de una mala crianza. No siempre. Hoy, precisamente a las 10 hora española, voy a hacer un directo con Francisco Castaño, que es educador, y vamos a hablar de estilos parentales. Sí que hay estilos parentales que no son beneficiosos, evidentemente, pero no provocan trastornos mentales. No le podemos dar toda la responsabilidad a los padres, ¿no? de la salud mental de sus hijos. Es multifactorial en muchas ocasiones. Lo que sí que es cierto es que el estilo parental puede ayudar a, si es negligente, puede ayudar a mantener y a cronificar el trastorno mental del chico, de la chica, del niño o de la niña. Los niños superan los problemas de salud mental a medida que crecen. No siempre. ¿Cuándo no? Cuando no hay una intervención precoz. Es decir, ¿un niño con trastorno mental está dañado de por vida? No, si se le atiende psicológicamente. ¿Los niños superan los problemas de salud mental a medida que crecen? Sí, si están tratados psicológicamente, pero por sí solos no. Es decir, la maduración psicoevolutiva cuando hay un trastorno mental sin intervención psicológica no remite, se cronifica. Y la última,
la última me interesa especialmente porque esto también ha afectado mucho a la salud mental, ¿no? Los niños son más resilientes que los adultos. Se pensaba que los niños al principio ellos lo van a llevar mucho mejor, los abandonamos un poco, ¿no? Mira qué bien lo llevan y se ponen la mascarilla y no dicen nada y mira qué bien, están en casa jugando. Los niños no son más resilientes, los niños verbalizan menos. Un adulto que está mal lo verbaliza o lo ves, pero un niño no. Se aísla y lo silencia. Con lo cual no se queja no porque esté mejor o porque esté bien, se queja porque no verbaliza. No se queja, mejor dicho, porque no lo verbaliza, pero no porque esté bien. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la acción preventiva? Lo que estamos comprobando también desde el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, se ha publicado que si hacemos un enfoque preventivo en ese tipo de población, aquí tendremos 3 beneficios muy, muy importantes. En primer lugar, vamos a tener una detección temprana de casos de riesgo. No hay que esperar a que el niño se autolesione, no hay que estar muy atentos a cualquier acción, a cualquier signo de lo que sea, que rompa un poco con la conducta previa del niño o con los hábitos del niño y, por favor, llevarlo siempre a salud mental para que haya una detección temprana. Aquí, los psicólogos, ¿cuál es la labor de acción preventiva? La divulgación a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, de un blog personal donde podamos psicoeducar a la población. Si tu hijo o tu hija le ves estas señales o ves que hace esto o que deja de hacer esto, por favor acude a un profesional de salud mental porque a lo mejor es el inicio incipiente de algo y la acción preventiva va muy bien porque podemos detener y podemos detectar esos casos de riesgo. Obviamente, la segunda consecuencia viene de la primera. Vamos a paliar a tiempo los efectos de un contexto que es muy estresante para niños y adolescentes y vamos a reducir síntomas que en principio son leves antes de que se agraven. ¿Cuál es el problema en población infanto-juvenil? Por edad psicoevolutiva, porque lo silencian, porque a veces son muy pequeños, por miedo, por vergüenza, por desconocimiento. Cuando acuden a salud mental, el cuadro es grave, está cronificado y ya la sintomatología lleva un curso de muchos meses, incluso años. Y aquí se hace muy necesaria la combinación de protocolos de seguimiento y prevención, desde la salud mental, que seríamos nosotros y nosotras, la familia y la escuela. Hay que seguir siempre unos criterios de buenas prácticas en la atención psicológica durante todo el tiempo de pandemia, ¿no? Aquí se anticipan 2 tipologías de demanda que vais a ver. Vais a tener niños y niñas con unas demandas, digamos, específicas por ser identificables la relación entre la conducta y los estímulos relacionados con el contexto del COVID. Es decir, niños que no eran ansiosos, no tenían ansiedad, pero que con la vivencia del COVID a lo mejor presentaban sintomatología TOC. ¿Por qué? O sintomatología de tipo aprensivo o sintomatología de tipo... no me sale la palabra ahora. Oh, Dios, me he quedado en blanco. Hipocondríaco, perdón. ¿Por qué? Porque han tenido una sobreinformación, una sobreexposición. Y luego tendréis afectaciones que son de tipo inespecífico, que son multiproblemáticas, ante las que tampoco se puede identificar un único estímulo desencadenante. Entonces, más que un conjunto de cambios contextuales derivados de la pandemia y del confinamiento, tenemos un poco como una amalgama de todo, ¿no? Son niños con mucha preocupación, son niños que se preocupan por exceso y por edad por la salud, con miedo al contagio propio o de los familiares, de los abuelos. Son niños con una prospección muy negativa hacia el futuro, con una sensación de vulnerabilidad muy alta, con malestar ante la incertidumbre, y son cuestiones que no se hubieran dado en caso de que no hubiera habido pandemia. ¿Cuáles son los criterios de intervención psicológica temprana? Los centro mucho en la intervención psicológica temprana porque mi trabajo principalmente, aparte de, evidentemente, intervenir en casos que ya llegan, que llevan muchos meses de curso, me dedico continuamente y constantemente a divulgar, a dar charlas, a prevenir, para hacer detección precoz. Aquí, desde la intervención psicológica temprana, siempre trabajamos estas cuestiones que os pongo aquí, ¿vale? Tenemos que trabajar en población infanto-juvenil en la aceptación,
en evitar la sobreinformación, dar herramientas a esta población en el manejo de ansiedad y el miedo, hacerles entender lo que es la hiperreflexión y los pensamientos intrusivos. Hay que establecerles rutinas muy saludables que fomenten la expresión, la libre expresión emocional, y practicar el distanciamiento físico, pero no el social. Respecto a la fomentación o al fomentar la libre expresión emocional, es importante trabajar mucho con padres y madres, porque siempre hay una tendencia, cuando ven a un hijo sufrir, cuando ven a un hijo llorar, es no llores, no sufras, no estés nervioso. No, 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 se tiene que validar la emoción de un niño, de un adolescente. Es normal que estés triste, es normal que llores, estoy aquí para acompañarte. Siempre hay que validar la emoción, eso es importante. Como voy un poco justita de tiempo por lo que veo y me quedan unas cuantas diapositivas todavía por aquí, voy a acelerar un poco el paso. Punto por punto, lo tenéis en el PDF que está subido, que ISEPOS ha subido. Os digo más o menos qué es cada una de estas cuestiones, ¿no? Que es la aceptación, que implica trabajar la aceptación, implica que ese menor, que ese niño o esa niña, no se va a negar o no se va a resistir. Cuanto más se niegue, más se resista a lo que le está ocurriendo. ¿Y eso cómo lo verbalizan? No quiero estar así, no quiero estar triste, no quiero tener ansiedad, sino que sí, estás triste, tienes ansiedad, es absolutamente normal tras lo ocurrido o por lo que estás viviendo, pero vamos a ayudarte en ello. ¿Por qué? Porque la negación y la no aceptación requiere mucho más esfuerzo y entonces hay mucho más desgaste psicológico, y aquí tenemos dos riesgos. El abandono de la terapia, si no trabajamos la aceptación, y la cronificación y que se agrave el trastorno, ¿no? Ya he incidido mucho sobre esto, por favor, educamos mucho a los padres en no sobreinforméis a los chavales. No le pongáis a los niños información que no deberían tener. Cuando tenemos ansiedad buscamos información. El cerebro no sabe vivir con incertidumbre. Haced la prueba. Si algún día algún amigo o amiga os dice, ostras, ¿cómo se llamaba el actor que hacía Gladiator? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? No tengáis la menor duda que hasta que no cojáis el móvil, vayáis al Google y veáis Russell Crowe, vuestro cerebro no va a descansar, porque no puede vivir con eso. De hecho, cuando estamos en una conversación y nos acordamos, me ha pasado hace 3 minutos con el término hipocondría, ¿no? Hasta que tu cerebro no coge la información necesaria, no descansa. No tener información es una fuente de ansiedad, pero tener demasiada también. O sea que hay que desconectar. Hay que entrenar a los niños y a las niñas en el manejo de la ansiedad. Se debería hacer ya en el colegio. Creo que tendría que haber una asignatura de mindfulness, de respiración, de gestión de la ansiedad y de darles a entender de que la ansiedad es una respuesta adaptativa. ¿Cómo no voy a tener ansiedad y cómo no voy a tener miedo ante un mundo que se ha parado, un virus que está matando a gente, a un montón de gente mayor que va con mascarilla, a no poder abrazar a mis abuelos? ¿Cómo no voy a tener miedo y ansiedad? Lo que pasa que lo que asusta es la sintomatología ansiosa. Entonces, cuando trabajamos en la reducción de la sintomatología ansiosa, se acepta mucho mejor la ansiedad. Es decir, si hiperventilamos, si tenemos presión torácica, pero a través de técnicas de relajación adecuadas para niños de edad, hay un montón de material para eso, si el niño o la niña se da cuenta de que cuando le sudan las manos o tiene su ritmo cardíaco alterado, a través de ciertos ejercicios es capaz de controlarlo, desaparece el miedo a la ansiedad. Y aquí también tenemos que enseñarles un poco a tolerar la incertidumbre. No pasa nada si no sabes, pero siempre le tenemos que transmitir seguridad. Es mejor decirle a un niño o a una niña, no sé lo que va a ocurrir, pero no te preocupes, que ocurra lo que ocurra, vamos a hacer todo lo posible para que estás bien. Es mucho mejor decirle esto que engañarlo, decirle, no lo sé, ya veremos, ya veremos. Se le puede decir que no sabemos lo que va a ocurrir, pero siempre tiene que ir acompañado de una sensación de seguridad. No te preocupes porque pase lo que pase, vamos a estar aquí. Hay que también enseñarles el tema de la hiperreflexividad y los pensamientos intrusivos. Aquí es muy, muy útil
el uso de metáforas. La terapia de aceptación y compromiso utiliza muchas metáforas que son muy útiles en la terapia de adultos, pero en la de niños es genial, porque los niños las metáforas las entienden perfectamente. Yo, para explicarles lo que es la reflexividad del pensamiento intrusivo y para que entiendan cuál es el concepto de difusión cognitiva, lo que le digo es: tú no eres lo que piensas. Esos pensamientos intrusivos que tienes es como cuando tu mamá está en casa o tu papá está en casa y los domingos o los sábados y tú estás por ahí jugando con lo que sea, o incluso jugando al Fortnite, y escuchas la televisión o la radio que han puesto tus padres, pero ¿a que no prestas atención? No, pero ¿a que sabes que está encendida? Sí. Y además, ¿a que sabes que hay gente hablando? Sí. Pues esos pensamientos son los mismos. Lo que tienes que hacer es, cuando venga un pensamiento intrusivo, imaginar que es la radio y no te fundas con él, no le prestes atención, pero no luches contra él. No le digas no quiero pensar esto, porque siempre le pongo el mismo ejemplo. Imagínate que te digo: te prohíbo terminantemente que pienses en globos de color rojo. Todos los niños dicen: no, no, ya estoy pensando en globos de color rojo. Es un poco que acepten también el pensamiento intrusivo, pero que no se fundan con él. Y esto se hace desde la psicoeducación. Rutinas saludables para niños, niñas y para adultos. Esto es para todos. Y evidentemente fomentar siempre la expresión emocional. Yo casi que os diría que lo fundamental en niños es, por favor, dejad que expresen libremente sus emociones y no les habléis de emociones negativas, porque todas las emociones cumplen su función. Pongo a estos maravillosos personajes porque no hay película que lo explique mejor, ¿no? Incluso hay muchos niños y niñas a los que les he recomendado que vean la película y luego la comentamos en terapia. Y cuando le pregunto: ¿quién es la verdadera protagonista de la película?, todos aciertan y dicen: tristeza. Entonces les digo: ves cómo no es una emoción negativa, sino que es una emoción necesaria, y ahí lo entienden perfectamente. Y evidentemente el distanciamiento físico, pero no el distanciamiento social. Acabo, conclusiones finales. La pandemia, la guerra, el contexto actual y todas sus consecuencias han supuesto una cantidad de estresores que son nuevos y diferentes a los que veíamos, con lo cual psicólogas y psicólogos vemos alteraciones psicológicas que las podemos colocar en trastorno ansioso, depresivo, tal, pero todo ha sido nuevo, todo es nuevo, hay realidades nuevas. Hace 4 años que venga una niña con trastorno de ansiedad porque resulta que tiene que quitarse la mascarilla y no quiere, porque no quiere que se la vea cara, eso era impensable tratar eso. La sintomatología es ansiosa, pero el estresor no. Hay niños y adolescentes que presentan más riesgo que otros, como todo en la vida. Los que tienen menos recursos pobres son los que encima ese tipo de cosas encima les perjudica más, ¿no? Siempre hay gente que en castellano decimos llueve sobre mojado, ¿no? Pobres, ya solo les faltaba esto. Padres y agentes sociales son relevantes. Nosotros trabajamos siempre con padres, agentes sociales, con colegios, hacemos charlas, hacemos divulgación, hacemos televisión. Toda la comunidad tiene que estar implicada en la salud mental infanto-juvenil. Detección indispensable de situaciones de riesgo y, evidentemente, la psicología infantil tiene herramientas basadas en la evidencia que permiten la evaluación y tratamiento tanto presencial como online. Os lo digo porque muchos de los profesionales que estáis aquí se cuestiona la terapia online. La terapia online es efectiva si utilizas las herramientas basadas en la evidencia. Incluso a veces es mejor con niños y adolescentes porque les cuesta mucho venir presencialmente. Y como son muy digitales, les gusta más a lo mejor poderlo hacer desde su casa a través de una pantalla y les puedes ayudar. Tanto es así que les puedes ayudar que voy a acabar con un vídeo para que veáis un poco el futuro de la profesión, ¿no? Cómo puede ser una intervención psicológica 5.0. Vamos a verla. ¿Aló? ¿Aló? ¿Se escucha, Cecilia? ¿Aló? Cecilia, ¿se escucha? Quizás no se escucha el audio. ¿Aló? Hola. Ahí sí. Hola, Cecilia, ¿cómo estás? ¿Podemos no hablar? Sí. Podemos no hablar, no hay problema.
Cecilia. Háblame, dime lo que te está pasando ahora. ¿Sí? Hoy día vengo con una pregunta. Quería saber cuál es tu banda favorita. ¿Cuál es tu película favorita? Quiero saber cuál es tu juego de mesa favorito. Dudo. A comenzar otra vez. Te está quedando bien, pero a mí... Cansado estoy ¿De color púrpura o azul? Para hoy día se me había ocurrido que podíamos ver alguna película, la que tú quieras. Hoy quiero solo descansar. Hoy día me gustaría hablar. Y tal vez Muy bien. Podemos hablar entonces. resolver problemas. Tenemos muchísimo trabajo y tenemos una profesión maravillosa. Muchísimas gracias a todos y a todas. No, al contrario, Sonia, muchas gracias a ti por tu fantástica intervención, como siempre. Hay muchísimas agradecimientos por el chat, por la interesante conferencia. Tenemos unos 5 minutos para hacer preguntas. Ante todo, disculpad el ritmo, que suelo ir más lenta, pero como tú has dicho, son ponencias express. Sí. Bueno, vamos a ver, yo voy a seguir el tiempo que nos dé a responder preguntas por orden de interés de los que han marcado el like a las preguntas. Rosani Moulas indica maravillosa presentación, mil gracias. Mi pregunta es, ¿cómo volver a los abrazos, a las muestras de afecto, si toda la sociedad en general desarrolló una nueva forma de comunicación, tocándose los codos, los puños, incluso simples signos como manos, sonrisas, caretas tristes, etcétera? Hay que recuperarlos. Hemos pasado la urgencia sanitaria. Lo he comentado, incluso lo he preguntado a médicos. Tengo médicos que son amigos, tengo compañeros y les digo realmente cuánto contagio puede haber en un abrazo. Dice, en la actualidad y con mascarilla, incluso sin mascarilla, y aunque se parece un poco la cara, dice, el riesgo de contagio es muy bajo, pero me dijo una cosa que me hizo pensar todavía más. Es peor para nuestra salud no abrazar que hacerlo. Y me quedé con esa frase. Entonces, recuperemos los abrazos, sobre todo para niños y adolescentes. Además, los niños va muy bien, ¿sabéis por qué? Cuando venían en consulta, como por altura me quedan aquí, los abrazaba desde aquí, teníamos menos riesgo de compartir aerosoles. Entonces, a los niños se les puede abrazar mucho más. Pero creo que hay que recuperarlos porque si no, nuestra salud física se recupera mucho antes que nuestra salud mental. Y creo que es hora, en estos momentos, de cuidar mucho la salud mental. Necesitamos el contacto físico, ahora sí, social, pero físico también, con precaución, evidentemente, y vigilando mucho a las personas de riesgo, pero necesitamos recuperar los abrazos. Muy bien. Otra pregunta de Lourdes Gabriela. Dice, buenas tardes, ¿qué recomendaciones nos puede dar a los psicólogos y psicólogas para ser más empáticos en el trabajo terapéutico con niños y adolescentes? La empatía es algo que se trabaja con los niños y adolescentes. A ver, yo creo que es algo que también te sale un poco, ¿no? A todas las personas que hemos estudiado psicología, yo creo que en el fondo somos personas empáticas, pero en esta población en particular yo siempre digo, y vuelvo al contexto, tenemos que estar al día de su mundo. Si hace falta,
tengo que ver las series que ven, tengo que escuchar la música que escuchan, tengo que entender el lenguaje que hablan, porque si no, no van a percibir que contacto con ellos. Al fin y al cabo, la empatía es conexión emocional y comprensión. Tenemos que entender también el mundo del niño y tenemos que ponernos en el lugar del niño, recordando un poco el adolescente o el niño que nosotros fuimos. Uno de los errores fundamentales de caer en la no empatía es cuando niños y adolescentes nos presentan sus problemas de su mundo, de su edad y de su etapa psicoevolutiva, y nosotros consideramos que no es un problema, porque ¿qué problema va a ser que no te hayan puesto 3 likes en Instagram? Lo que no podemos hacer es, digamos, hacer sus problemas más pequeños de lo que son. Aunque para nosotros no lo seamos, no conectemos con la realidad, conectemos con la emoción. Somos empáticos cuando conectamos con la emoción de la otra persona y somos empáticos cuando somos capaces de conectar a pesar de no compartir esa realidad. Esa es la verdadera empatía. Si no, lo demás se convierte en proselitismo y ahí en esta población es muy sensible al distanciamiento. Si ellos ven que no conectas con eso, se alejan y dejas de ser una figura de referencia y de confianza. Muy bien. Otra pregunta, dice María Fernanda Mendoza, excelente de ponencia. Una pregunta, ¿a qué edad se recomienda dar celular a los niños y cómo manejar el uso de las redes sociales? Este es un tema un poquito complicado porque hace muchísimos años se recomendaba incluso desde el Colegio de Psicólogos y sobre todo desde las fuerzas de seguridad del Estado, policía y tal, por el tema del ciberbullying, el sexting y tal, se les decía que por favor no se les entregara un smartphone, un teléfono inteligente a menores de 12 años. En España la primera comunión se hace a los 8 o 9 años, es el regalo estrella de la primera comunión. Es decir, tenemos a niños de 8 o 9 años que ya tienen un teléfono móvil. No se puede entregar un teléfono móvil a un menor de 16, diría yo, sin un contrato de uso, teléfono móvil, pantalla, sin un contrato de uso y sin un programa instalado de control parental, tanto para reducir el tiempo de pantalla y controlar el tiempo de pantalla de manera que yo desde mi dispositivo pueda anular el Wi-Fi o le pueda cortar el tiempo de exposición a mi hijo y por otro lado yo tenga acceso al contenido de lo que él está viendo. Es decir, no se le puede entregar un dispositivo con redes sociales, con acceso a redes sociales, siendo menores, sin que yo tenga las contraseñas, sin que yo tenga acceso al contenido que van a ver, sin un contrato de uso y sin que yo pueda decidir cuánto tiempo vas a estar con la pantalla. El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones supone que no vas a tener acceso. Muy bien, de acuerdo. Claudia Lara, siempre me ha parecido que el trabajo con adolescentes es un poco más difícil que con niños. ¿Qué haces tú con los adolescentes que no quieren hablar? Habéis visto el vídeo final, ¿no? No quería hablar, ¿no? Es una chica que no quería hablar. Pues lo he puesto un poco para ir en la línea de la psicóloga, aunque esto es ficción, ¿no? Si no quiere hablar, no fuerzo a hablar. Lo que sí que hago es intentar conectar en ocasiones con lo que le gusta, con lo que no le gusta, o decirle que si no quiere hablar, yo sí que le voy a exponer cuál es mi trabajo, qué es lo que yo hago, por qué estamos ahí y que si necesita en una próxima sesión ya empezaremos a trabajar, empezaremos a ver lo que tenemos que ver y que si se quiere ir, que se puede ir y ya hablaremos en otro momento, pero yo nunca fuerzo a hablar. O a veces les hablo de mí. Muy bien. Cuidado con el hablar de mí, tiene que estar muy contextualizado, ¿de acuerdo? Les puedo hablar de cualquier cosa contextual de ese día. Pues mira, hoy o contacto con algo, ¿no? Y me encantan las zapatillas que llevas, ¿no? ¿Dónde las has comprado? Pues mira, yo el otro día estuve viendo estas zapatillas que me gustaron y a lo mejor se las muestro, ¿no? No lo sé, conectar con su mundo. Por eso es muy importante conocerles, saber qué es lo que les gusta, saber con qué puedo conectar, pero no fuerzo a hablar. Si no quiere hablar, hablo yo
y no hace falta que ocupe todo el tiempo terapéutico, no tiene por qué estar la hora entera. Si la veo muy agobiada, le invito a que se vaya, pero la invito a volver, evidentemente. Muy bien. Y ya la última, ¿a qué te refieres con distanciamiento físico y no social en un niño? Claro, el distanciamiento físico, ahora ya no estamos en esa etapa, ¿no? El distanciamiento físico supone que yo tengo que mantener una distancia física de seguridad de 1 metro, de 1,5 metros, de 2, cuando estábamos en plena pandemia, ¿no? Yo esto quería hacer referencia al tema de cuando desde los medios de comunicación se nos decía, por favor, mantener la distancia social. El distanciamiento físico, es los metros que yo me separo de ti, pero el distanciamiento social implica que yo no tengo contacto con el resto de personas, ni siquiera por vía telemática. De lo que se trataba era de que fomentar el contacto social. Al poner la terminología distanciamiento social, hubo una confusión, ¿no? Es como si nos tuviéramos que separar de los demás y esto también nos llevaba a pensar y a aislarnos más y a creer que cuantas menos personas veamos o con menos personas tengamos contacto, mejor, ¿no? Esa es la diferencia entre distanciamiento físico y social. Es decir, físico mantengo una distancia en una cola, pero social no. Puedo hablar con la persona que está ahí. Si no, nos volvemos un mundo de medio zombies en los que no interactuamos con los demás. Yo puedo mantener una conversación con una persona que está a 1 metro de mí. De hecho, en la consulta por seguridad lo he hecho. Yo he hecho terapia presencial durante algunos meses y desde donde yo estaba hasta donde estaba mi paciente había 2 metros. Pero no había distancia social, había distancia física. Pues muy bien, Sonia, nos ha dado tiempo a hacer unas cuantas preguntas que sumado a tu fantástica intervención, pues se nos queda un sabor de boca fantástico. Reitero el agradecimiento de parte de ISEP y de este congreso por tu participación y bueno, no tiene más que ver en echar la cantidad de felicitaciones y de enhorabuenas que has recibido y nada, esperemos volverte a ver también muy pronto en estos congresos porque traes mucho juego y lo haces todo con mucho cariño, así que pues gracias. Cuando queráis un besazo a todos y ya sabéis, Fermín, ya sabéis que esto es como mi casa. Vosotros solo me tenéis que silbar y yo vengo corriendo para ISEP. Estupendo. Bueno, pues nada, a todos y a todas. Abrazo. Un abrazo enorme, Sonia. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, sesiones clínicas, eventos, vida estudiantil y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Conviértete en el protagonista de nuestros perfiles sociales. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag #experienciaISEP. Así podemos compartir el contenido con el resto. ISEP, un lugar donde las cosas grandes pasan. Con ISEP siempre sumas.